Iniciamos noticias a las 7 a.m. Hablamos ahora de estas 12 reparaciones o resarcimiento que ha ordenado el Tribunal A de mayor riesgo luego de la condena por genocidio a 80 años de cárcel a José Efraín Ríos Montt. El día de ayer se realizó esta audiencia para dar los lineamientos de cómo será el resarcimiento y reparación a las víctimas. Para hablar de este tema nos acompaña acá Cristian Castillo. Él hace parte del equipo del área de sociopolítica y análisis del IBNU-SAC. Buen día, bienvenido, señor Castillo. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días y un saludo para todos los televidentes. Bueno, el día de ayer se conocieron 12 métodos, por así llamarlos, o formas como van a ser resarcidos y reparadas las víctimas mayas y chiles. Nos centramos quizá en el primero, el ordenamiento a pedir perdón a los 3 presidentes de los 3 organismos del Estado. ¿Cómo ve usted? Bueno, en primera instancia creo que este juicio ha sido histórico no solamente por el juicio, sino por un elemento trascendental que no se había dado antes en la justicia guatemalteca, que es pasar de un sistema centrado en el agresor a un sistema que obviamente debe identificar en la víctima a un sujeto de derechos. Por eso es tan importante el complemento de la sentencia al mandar a los grandes cuerpos de Estado, a los grandes poderes del Estado, a poder impulsar una serie de acciones de reparación dignas que le permitan a las víctimas ser parte del proceso judicial y no solamente quedarse en la sentencia que castiga únicamente al agresor o que castiga únicamente al perpetrador de los hechos. Esto es histórico en la medida que estamos acostumbrados las y los guatemaltecos a solamente centrarnos en ese momento de aplicar una condena, pero olvidarnos de la parte de la reparación. Y cabe resaltar que en el planteamiento que hace el tribunal se sostiene sobre el artículo 124 del Código Procesal Penal, es decir, el sistema judicial guatemalteco tiene contemplada la reparación. Sin embargo, es como la eterna parte que se olvida en los procesos judiciales. De esa cuenta, las acciones son fundamentales, sobre todo para identificar en el pueblo ISIL un sujeto de derechos y no solamente una víctima de un proceso de conflicto armado interno como el que se dio. Me parece que ya las reacciones han sido muy evidentes. El presidente dispuesto en gran medida a poder plantear y presentar ese pedido de perdón. El Congreso de la República, el presidente muy cauto al decir que no conocía la resolución y esperaba la resolución. Sin embargo, algunos diputados de la bancada oficial rechazando categóricamente las acciones porque plantean que la jueza se extralimita en sus funciones. Y por parte del organismo judicial pues no ha habido reacciones. Creo que es muy significativo esas reacciones primarias y sobre todo en un momento histórico como el que estamos viviendo en Guatemala. Cuando uno escucha, por ejemplo, a algunos diputados que en primer lugar la resolución ni siquiera está diciendo los 158 diputados tienen que pedir perdón, o sea, uno entiende que los diputados, valga la redundancia, no entienden lo que manda el tribunal. Pero en todo este no entendimiento también los guatemaltecos, y me incluyo, estamos medio perdidos en el tema. ¿Cuántos realmente en la calle sabemos perfectamente qué es genocidio y qué no es genocidio? Ese elemento es fundamental en la medida que los posicionamientos que hemos visto en los medios, las expresiones de fuerza, inclusive como las que está manifestando el sector empresarial, son posicionamientos con elementos y argumentos de clase, con elementos y argumentos generacionales y con un alto nivel de emotividad. También estas características las hemos visto en la contraparte, digamos, en las víctimas, los familiares de las víctimas y todos aquellos que rodean a las víctimas en este caso tan trascendental para el país. Sin embargo, hay una preocupación muy grande en las esferas, sobre todo académicas, en la medida que se está tratando de litigar fuera del tribunal, es decir, fuera de los tribunales se ha querido a través de desplegados de prensa, ahora a través de expresiones muy fuertes y muy que posicionan a un sector en particular, tratando de rechazar el tema del genocidio. Sin embargo, ya el tribunal
dictó sentencia en torno a este delito. Habrá que esperar si la Corte de Constitucionalidad deja en firme el fallo o bien pues revierte la parte de la acusación al delito de genocidio. Pero me parece que la discusión es una discusión técnico-jurídica especializada que se ha querido llevar adelante en el espacio de la opinión pública con poca información y sobre todo sobre la base de los famosos tuitazos. Sí, eso hablábamos precisamente antes de entrar a la entrevista. Pareciera que los guatemaltecos pues nos formamos opinión pública en base al Facebook y al Twitter. O sea, no vamos a una biblioteca, no leemos, no. O sea, vemos un tuit ahí de alguien que medio maneja opinión pública y esa es la verdad escrita en piedra. O sea, ¿por qué nuestra sociedad, por qué Guatemala, en pleno siglo XXI pareciera que los que están llamados a tratar de entender esto, no al calor de quienes vivieron el conflicto armado interno, que es muy entendible, de ambos bandos, que al calor de la frustración, del ser víctimas de X o Y, de la guerrilla, del ejército, de lo que quieran, uno puede entender que aquella generación no pudo sentarse y dialogar, pero uno ve gente de 25 años, gente de 30 años, hablando de cosas que ni vivimos. Es una posición muy cómoda en gran medida, ¿no? Porque como usted bien refiere, no vamos a